todos, bienvenidos a Nunca Tanto Podcast con sus hosts CP y André, con ustedes. Sean todos bienvenidos. Bien, señores, el día de hoy tenemos con nosotros una persona que entiendo nos va a poner en sintonía con una de las preguntas más grandes que hemos tenido nosotros en el podcast. Varios invitados, de hecho, nos han hecho esa pregunta si podríamos hablar del tema. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Soriano. Víctor Soriano nos va a dedicar un momento de su ajetreado día a día, diría yo, porque el caballero tiene 24/7, está busy. Hubo que agendarlo. Tengo que corregirte. Ya tú sabes. Tengo que corregirte. Doctor Víctor Soriano. Doctor Víctor Soriano. Víctor, yo creo que a ti no hay que darte una introducción, pero tú vas a tener que darnos una. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Grados. Bien. No, hola, gracias por tenerme. Me parece que esto que ustedes están haciendo está bien chulo. Esto de traer a contenido los disparates que ustedes hablan todos los días, aunque sí, no es disparate que hablan. Cuando digo disparate es que muchas veces nosotros hablamos muchas cosas serias entre panas, pero como lo hablamos en un foro un poco formal, las cosas que uno habla se quedan en el aire. Y por eso uno tal vez la confunde como disparate, pero son temas que aunque parecieran cotidianos, son importantes. Y algo que yo estuve escuchando, por lo menos yo sé que todos los amigos de ustedes, Luis y yo sé que habló mucho de temas de relajación y de todo como él también se ha encontrado consigo mismo. Y en eso tocaron el sueño brevemente. Sí. Se me olvida siempre el nombre del amigo de ustedes que es entrenador, que él también habló y dijo de cómo el sueño es lo más importante. Y yo creo que sería un buen tema para hablar hoy, hablar del sueño. Déjame presentarme. Para quienes no me conocen, yo soy Víctor Soriano, soy médico internista. La razón por la que André me tutea es porque es mi cuñado, mi hermana es su esposa. Y dentro de mi especialidad en medicina interna, yo veo varias cosas, incluido tratar temas de sueño. Pero a la sazón, antes de yo haber hecho medicina interna, yo era técnico del sueño. Aún soy un técnico registrado, un polisonografista registrado, que es la persona que imparte o hace los estudios del sueño. Entonces, mis credenciales, yo me gradué de UNIBE en medicina. El técnico del sueño lo hacía en el New York Sleep-Wake Institute hasta el 2012, que fue cuando el 2013, perdón, que fue cuando entré a Yale a hacer mi especialidad de medicina interna. En Yale me quedé hasta el 2016, ya en el 2016-2017 fui jefe de residentes, hasta que en el 17 decidimos emigrar a Florida y aquí estamos. Entonces, ya con esa introducción, no sé si queremos empezar con alguna pregunta específica acerca del sueño, pero yo sí quisiera decir que como médico, aunque nos vamos a enfocar hoy en el sueño, yo a todos los pacientes, y es una filosofía también que yo comparto, lo tengo en mis blog posts de la oficina, es que mira, la vida y la salud tienen lo que yo entiendo son 4 pilares. Esos 4 pilares, uno es la nutrición, número 2 es el ejercicio, número 3 es el manejo del estrés y número 4 es el sueño. Fíjate, como estas 4 cosas, nosotros sí entendemos que tienen que ver con la salud, pero muy pocas veces nosotros nos educamos o nos mantenemos pendientes encima de ella todo el tiempo. Muchas veces son cosas que la tomamos por sentado. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste cuál iba a ser tu dieta de la semana que viene? ¿O cuándo fue la última vez que tú pensaste cuáles son las técnicas que tú tienes dentro de ti para manejar el estrés? ¿O cuándo fue la última vez que tú pensaste qué tan bueno o malo sea tu sueño? Entonces, o sea, ¿tú dirías que la dieta influye en el tema del sueño por igual? ¿O? 100%. O sea, lo que tú ingieres puede inferir o influir en la calidad de tu sueño. Otra cosa que yo siempre digo es que todo lo que tú pones en tu boca, sea medicina, sea comida, sea líquido, todo lo que tú pones en tu boca
va a actuar de cierta forma como un veneno en tu cuerpo que nosotros sabemos controlar. Entonces, Ok, por esa razón, sí, lo que tú comes y a la hora que comes también puede influir en el sueño. ok. Bueno, nosotros tenemos, como te había comentado, nosotros teníamos este tema, ya que de hecho varias personas que habían venido al podcast habían hecho la misma pregunta de que querían entender más el tema del sueño, querían adentrarse un poco más. Nosotros no somos expertos ni nada, de hecho te pregunté a ti, y qué bueno que tú trajiste a colación el tema de tu tiempo como técnico en el tema. Eh, y bueno, yo quisiera que tú nos digas más o menos, eh, en tu experiencia, eh, ¿qué es la medicina del sueño? O sea, yo sé, yo lo he oído, de hecho yo sé, toda la gente, la palabrita que la gente va siempre a traer apnea, siempre, apnea del sueño. Y tú te quedas como que, ah, ok, él quiere decir una palabrita Eh, dominguera, pero realmente no sabemos, al menos técnicamente, ni definiciones, ni nada. Entonces, eso es lo que ok, queremos como traer hoy, como ver a grosso modo en qué ok, consiste, qué es eso de apnea, o si eso es si eso es algo y hay más cosas que tengan que ver con eso, etcétera, bien, etcétera, etcétera. ok, Pero podemos empezar por una introducción a la medicina del sueño, sí. de lo que tú entiendes. Mira, la medicina del sueño es una especialidad dentro de la medicina que es, yo diría, relativamente joven, porque anteriormente quienes hacían Mm. medicina del sueño o los que se hacían llamar especialistas del sueño eran los neumólogos. Porque sí es Oh, cierto ok. que la mayoría de los problemas de sueño tienen que ver con respiración, como la apnea del sueño. Entonces, por esa razón, en el pasado es como que, como no había un especialista de sueño en sí, quien lo atendía era el que atendía los problemas respiratorios. Pero ya como desde a mediados del 95, 99, la medicina del sueño como una especialidad o rama separada de la medicina empezó a formarse. Hay que destacar, por ejemplo, que en República Dominicana, hasta donde yo sé, no tenemos un especialista per se de medicina del sueño, sino que hay muchas personas que hicieron entrenamiento en medicina pulmonar y dentro de medicina pulmonar existe este entrenamiento de medicina del sueño y tú te puedes certificar bajo eso en Estados Unidos. Creo que el doctor Marte, que está en CEDIMA, es uno de ellos. Pero en República Dominicana no existe una especialidad de medicina del sueño per se. Ok. Ahora bien, como dije, la mayoría de los problemas de sueño son problemas respiratorios, como la apnea, que es lo que está muy de moda, o no de moda, es muy prevalente. Prevalencia significa qué tantos casos hayan en una población X. Entonces, la apnea es muy prevalente y va a seguir creciendo en prevalencia porque el factor de riesgo número uno para la apnea del sueño es la obesidad. Y a medida de que va pasando el tiempo, los rates de obesidad siguen creciendo. Los otros problemas que son también muy común es el insomnio, y ese es un problema que va a seguir empeorando. En parte el problema del insomnio es una falta de higiene de sueño. La mayoría de los pacientes eso es lo que les falta. Y ya más adelante podemos entrar en detalle de eso. Yo te iba a preguntar ahora mismo qué es eso, pero está bien. Ok, no, mira, definitivamente que esa es parte de lo que tenemos que hablar hoy, que es una buena higiene de sueño, porque desafortunadamente es lo básico y muchas veces nosotros queremos, cuando tenemos un problema, nosotros queremos la solución más sofisticada o la solución más elegante, cuando muchas veces la respuesta está en lo básico. Y eso es lo que pasa con muchas veces los problemas de insomnio, es volver a lo básico. Ya el tercer problema de sueño más común, para terminar o cerrar esa parte, es la narcolepsia. No sé si ustedes tuvieron algún amiguito en el colegio que, que estaba despierto jugando con usted y de repente se quedaba dormido. O que de repente estaban atendiendo una clase y de repente tú lo veías que pan se caía en la butaca y estaba dormido. El problema de la narcolepsia es que durante tu estado de estar Mierda. despierto, hay una introducción o una irrupción del estado de alerta por el estado de sueño. Entonces, ese es un problema que es muy común en los niños. A medida que uno va creciendo, eso va pasando. Yo lo que sí he visto es, y por ejemplo, pasa
con uno de mis hermanos, que tú estás hablando con él y, por ejemplo, empezamos a hacer algo y al rato tú lo ves y ya está durmiendo. Pero que Mira, yo mismo me estoy sintiendo identificado. Tú sabes que yo tengo ese problema bueno, de que duermo no, en todos pero lados. muchas veces, como vuelvo y digo, la narcolepsia es más bien en niños, porque a medida que tú te haces adulto, el cerebro mismo outgrows it. Pero ya en tu hermano, en ti mismo, Carlos, lo que suena más bien es apnea del sueño, y el problema es que cuando tú tienes problemas apneicos, aunque tú sientas que pasaste la noche entera dormido, tú no dormiste realmente por la fragmentación del sueño, y durante el día tú simplemente te estás quedando dormido porque estás cansado y porque no dormiste. Yo lo decía era realmente por cuando yo era pequeño, que yo Ok. en la elementaria, yo llegaba a dormirme en medio de la clase, así. Y simplemente era que yo colapsaba. Por suerte yo tuve una profesora que tuvo confianza en mí y no me quemó, pero realmente tuve ese problema. Bueno. Pero con la parte de la apnea, yo quiero hacerte varias preguntas con el tema de la respiración, porque particularmente yo me hice ese estudio de la apnea hace unos años, en esos tiempos durante la pandemia, porque estaba teniendo problemas al momento de dormir. Y resulta que no tengo apnea, pero como quiera, que no tengo apnea, pero sí, me pusieron el estudio con los sensores y las cosas, la noche entera dormí en un salón donde estaba monitoreando y eso. Resulta que no tengo apnea. Lo que sí tengo problemas respiratorios que me tienen complicación, pero que eran como similares, eran los mismos síntomas de la apnea, pero de alguna forma los doctores dijeron que no era exactamente eso. Esos son eventos preapneicos, que no son una apnea per se, o tú tienes problemas respiratorios, pero tu oxígeno no cae tan bajo como para hacerlo llamar apnea, porque para que haya una apnea tiene que haber una pausa, si mal no recuerdo, de 10 a 15 segundos, más una pérdida o caída del oxígeno de más de 5 puntos. Entonces puede ser que tú hayas tenido la pausa, pero no haya tenido la pérdida de oxígeno. Ok. O sea, que esos serían, por ejemplo, insomnio, la apnea, como tú dijiste, la narcolepsia, esos serían entonces trastornos. Son trastornos, sí, okay. son trastornos. Ahora, en el caso de la imagino apnea... que los más comunes, me imagino. Sí, esos son los más comunes. Hay lo más común, el trastorno más común en la cultura popular, que es lo de andar sonámbulo. Se me olvida el nombre técnico en español y discúlpeme, pero el sonambulismo, aunque es muy popular en la cultura, es bastante raro. Es bastante raro. De hecho, cuando yo era técnico, sí tuve un caso de una persona que actuaba a sus sueños y era violento. Pero te digo que aún, a pesar de eso, a nosotros nos tocó ese caso por el lugar donde yo trabajaba, que era un lugar de referencia, pero por lo general un técnico del sueño cualquiera puede pasarse 10, 15 años trabajando medicina del sueño y nunca ver un caso de sonambulismo, porque no es muy común. Mira, o sea, que el tigre agarraba, se paraba, da golpe. Sí, no, y de hecho parte de la razón por la que él se estaba haciendo el estudio es porque fue mandado por la corte, porque el tipo actuaba sus sueños de manera violenta y la corte obligó a que él se hiciese el estudio. Wow. Vic, sí. Entonces, esos diferentes trastornos, ¿cuáles son los mecanismos para detectarlos? Ok. Mira, con la apnea, para detectarlo, dígase que tú básicamente con los síntomas y la sospecha basta. ¿Cuáles son los síntomas y la sospecha que te debe de dar para tú pensar que estás teniendo problemas de apnea? El síntoma principal o el signo principal que tú vas a notar es que la pareja te va a decir: ese hombre o esa mujer ronca altísimo y de repente se para de respirar y me asusta, yo creo que se va a morir. Mira, yo te puedo asegurar que de 10 pacientes apneicos, 5 me van a contar esa historia.
Oye, hay gente que está oyendo el podcast ahora. La gente que oye este episodio va a decir, pues yo soy ese. Es que te lo digo. Mira, oye, o sea, en modestia aparte, ya yo tengo, ya yo voy para 16 años trabajando medicina. Y en mi tiempo yo te puedo decir que de cada 10 pacientes apneicos, más de 5 me vienen con esa historia así mismo. Mi esposa me dice que está harta de que yo ronco alto, o me dice que ella cree que yo me voy a morir porque yo dejo de respirar. Y una pregunta. ¿Hay algún tipo de característica que tienen esos individuos que... ¿La característica física? Sí, por ejemplo, vamos a suponer que tenga sobrepeso o que tenga problemas de presión. Obviamente, sin yo sé ese mí, estoy diciendo como cuáles cosas te llegan a ti a eso. Mira, cuando se describe una persona con apneica, el promedio persona apneica es un hombre de 30 a 50 años con mucho sobrepeso y un cuello de más de 16 pulgadas. Fórmula 1. Entonces, o sea, el paciente prototípico de apnea del sueño cae en esas categorías. Hombre, sobrepeso, con un cuello de más de 16 pulgadas. Ok. Ahora bien, yo te puedo decir que yo he tenido pacientes femeninas que son bien delgadas, que ahí aún así han salido muy positivas a problemas de apnea del sueño. O sea, la apnea del sueño puede ocurrir en muchas personas por varias cosas. Otra cosa por la que tú puedes tenerlo, además del sobrepeso, es tu anatomía, la anatomía de tu garganta. Entonces, si tú tienes una garganta que tiene una anatomía muy, muy cargada, tú vas a estar predispuesto a tener apnea del sueño. A cualquiera de los que están viendo, yo les recomiendo esta noche, a la hora de cepillarse, párense frente al espejo, saquen la lengua frente al espejo y traten de ver si ven la úvula, que es la campanita de la garganta. Si la ven fácilmente, el chance de tener apnea es menor. Pero si la lengua les tapa esa úvula, esa campanita, el riesgo de ustedes tener apnea del sueño va subiendo. Mira qué interesante. Porque lo que pasa es que cuando tú duermes, cuando entras en el estadio REM, que es el estadio más profundo del sueño, que todos esos músculos se ligeran, tú en posición horizontal, el peso del cuello colapsa sobre el peso de la tráquea. Entonces, eso es lo que evita que haya ese flujo de aire a través de la tráquea comúnmente. Entonces, si tú tienes una garganta que está bien cargada, que tiene los órganos muy, muy gruesos, pues entonces ese peso va a caer con mayor facilidad sobre la tráquea y por eso tú tienes la pausa respiratoria. Interesante, porque mira qué interesante. Yo tengo un amigo que es fit y utiliza una máquina PEP, no recuerdo. Un BiPAP. Un BiPAP para dormir. Sí, se pone su máscara y todo porque... Un astronauta parece. Tiene apnea. Bueno, mira, en los amigos fit, algo que tienen que tener en cuenta, y no quiero que se entienda como que estoy en contra de eso, yo soy muy open-minded alrededor de todo. Los amigos fit se da algo, y es que los amigos fit hacen muchos ciclos de testosterona y esteroides. Y la testosterona y esteroide promueve la apnea del sueño porque hace crecimiento de tejido. Así mismo como te crecen los músculos, te crecen los tejidos. Y te puede crecer esos tejidos de la garganta, como yo decía anteriormente, y eso va a causar apnea del sueño. Entonces, sin querer ser el médico de tu amigo, la pregunta es si él ha hecho ciclos alguna vez, por qué tanto tiempo lo hizo y si eso pudo haber sido algo que lo predisponga a tener apnea del sueño. Interesante. Wow, ok. Oye, pero y vuelvo y digo, the thickness of the neck, el grosor del cuello. Eso es lo que pasa en la gente fit. Y una pregunta, entonces, una vez que ya tú sabes, tienen identificados esos trastornos, ¿qué, bueno, es que me imagino que va a ser bien broad, pero ¿qué tratamientos son normalmente efectivos? Vamos a empezar con el tratamiento de la apnea, que es el tema más o menos que ya estamos hablando, ¿verdad? La apnea, dependiendo de qué tan severo sea,
La apnea, dependiendo de cuántos eventos apneicos tú tengas por hora, se divide en leve, moderada y severa. Cuando tú tienes una apnea leve, el tratamiento puede ser algo tan sencillo como decir al paciente que pierda peso. También se puede utilizar un mouth guard, y ahí, bueno, disculpen, no, que no lo sé decir en español. Le llamamos un aparato oral que te lo hace el dentista, es hecho a tu medida. Y el aparato lo que hace, tú te lo pones como si fuese un mouth guard de los boxeadores. Y lo que hace es que manda tu barbilla hacia adelante durante tu sueño, y así eso evita que colapse la garganta sobre la tráquea. Yo he visto eso en off the counter, que tú lo que es para eso, Sí. que tú lo pones en el agua caliente, lo muerde, eso se moldea. Sí. Eso que son off the counter, yo le digo a los pacientes que lo utilicen para que ellos sepan cómo se siente, pero esos no son tan efectivos como los que son hechos a tu medida. Ok. Entonces, si esa es la opción por la que tú eliges irte, yo te diría, mira, cómprate este over the counter primero para que tú veas qué se siente antes de tú hacer la inversión en el oral appliance. Porque si te vas a ir por la ruta del oral appliance, tienes que hacer toda la medida, porque ese over the counter no te va a servir. El segundo tratamiento, ya para volver a en sí, ya cuando es una apnea de moderada severa o severa, tenemos lo que es el CPAP. Que CPAP es la maquinita que todo el mundo ya ha visto conectada a una máscara. CPAP significa Continuous Positive Airway Pressure, o presión continua positiva de la vía aérea. Y eso entonces lo que hace es que sube la presión de tu sistema respiratorio para que por presión barométrica no caiga o colapse la vía respiratoria. Ok. Entonces, para que no... O sea, lo que va a pasar en el cuerpo cuando tú estás expirando, que tú estás botando aire para afuera, lo que va a pasar, ¿verdad? Tú desinflas el pecho, el peso del pecho cae sobre los pulmones, y eso hace que la presión en los pulmones se convierta a 5 centímetros de agua o menos, y hace que colapse los alveolos. Entonces el CPAP lo que hace es que te mantiene una presión continua para que esa vía respiratoria se mantenga abierta todo el tiempo y no tengas evento apneico. Entonces la máquina no es una máquina como tipo respiratorio de los pacientes que están que requieren en ventilación oxígeno. mecánica. No es eso. Okay. No es eso. No es una ventilación mecánica. En la ventilación mecánica ya es diferente. Hay un cambio en la ventilación mecánica. Son parámetros diferentes. En la que maneja tanto parámetros como del CPAP, pero también maneja parámetros como la fracción de oxígeno que tú inspiras, tu respiratory rate o frecuencia respiratoria. El CPAP no hace nada de eso. Solamente lo que te da es presión positiva. Ok. Entonces, el tratamiento más nuevo que existe es lo que yo le digo, la forma más fácil de explicarla es el marcapaso de la apnea, que es un aparato que se implanta debajo de la piel, y es un marcapaso. Lo único que es, en vez de ser un marcapaso que va hacia el corazón, es un marcapaso que va al nervio vago, aquí en el cuello, y eso hace que durante tu sueño tus vías aéreas se mantengan con tono. Como ya dije anteriormente, cuando tú estás en REM, tú pierdes el tono muscular y por eso es que colapsa. Entonces el marcapaso lo que va a hacer es que durante todo el tiempo, a pesar de que estés en REM, va a mantener ese tono muscular. Disculpa mi ignorancia, Víctor. Ya tú has dicho varias veces, hablaste del colapso del músculo del cuello y hablaste también como del colapso como de algo pulmonar. Los pulmones, sí. La posición de dormir tiene que ver con eso. Por ejemplo, si estoy boca arriba, va a haber más peso. Si me pongo boca abajo de lado, ¿cómo va eso? Sí, la posición tiene que ver. Un paciente que duerma horizontal, boca arriba, eso en medicina le llamamos posición supina. En esa posición, tu riesgo de apnea es mayor. Y de hecho, sí, gracias que me lo dijiste, por si me olvidaba, uno de los tratamientos cuando la apnea es leve es simplemente pedirle al paciente que duerma solamente de lado. Y de hecho, te venden unos aparatitos que tú puedes conseguir en Amazon, que es como una pelota de tenis, que tú te la amarras con un velcro. Y eso lo que hace que cuando tú estés durmiendo, que tú te estés virando de en medio del sueño, no quede supino,
sino que la bola te motive a quedarte siempre de un lado o otro. Oh, ok. Sí. Tipo la mujer embarazada. Algo así. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Y vea que en ese caso en particular, de la persona que tenía insomnio y era violento, ¿qué se hace en ese caso entonces? Muy bien. Y eso No me lo digas que hay vamos que amarrarlo. No me digas que hay que amarrar a ese pobre infeliz. Mira, tú dices Al tipo que tú tuviste que... no, pero ese es sonambulismo, no insomnio. Ah, sonambulismo, perdón. Sí. En ese caso, No, entonces, ¿qué se hace? En ese caso lo que se hace es darle medicinas como benzodiazepinas o barbitúricos, que son medicinas que lo van a ayudar a dormir, pero que van a bajar el tiempo que el paciente esté en REM. Que en REM es el momento del sueño donde nosotros teorizamos que es que tú tienes tu sueño. Entonces, al disminuir la cantidad de tiempo que él pasa en REM, disminuimos el chance de que él actúe su sueño. Y no hay no hay consecuencia negativa. No es el REM donde la parte donde uno tiene mayor recuperación y descanso. Así es. Pero en el caso de él es cambiar un veneno por otro menos letal. Ok. Sí, porque el tipo está dando golpe, entonces. No, Sí, vuelvo y te digo, en el caso de él fue la corte que lo envió y no fue porque la corte se apenó de él, es que literalmente él tuvo un caso de abuso intrafamiliar, pero era un buen tipo, lo que es que él actuaba a sus sueños y en la casa estaban su esposa y su mamá. Entonces, wow. Es complicado. eventualmente hay que elegir entre tú tener un sueño con REM, con la posibilidad de que tú le entres golpe a todo el mundo, o que te disminuyamos tu REM y que esa posibilidad disminuya. Claro. Y ya que vimos el tema de trastorno y casos especiales que ya tuvimos, tú mencionaste al principio el tema de la higiene del sueño. Me imagino, empezaríamos diría yo, con consejos básicos. Sí. Para mejorar el tema y también qué es eso que llamamos higiene del sueño, claro. Ok, entonces mira, cuando cualquier persona tenga un problema de sueño, eso es lo primero por donde hay que empezar. Esa es la base de la pirámide, la higiene del sueño. Y sobre todo, en los pacientes con insomnio, la primera parte del tratamiento es siempre recordarle lo básico de la higiene del sueño y promoverlo. Entonces, higiene del sueño es todo lo que nosotros hacemos alrededor de nuestro rito de acostarnos. Mira, irse a la cama, irse a dormir es un rito. Dígase que tú tienes una rutina, por lo general lo haces a ciertas horas, por lo general tú te bañas antes o lees un libro. Yo en particular tengo que tenerlo obligatoriamente sin importar el día. Yo tengo que tener mis últimos 15 minutos conmigo mismo, que yo, no importa lo que pasa antes de acostarme, yo tengo que durar 15 minutos pensando para mí solo. Esa es parte de mi rito del sueño, esa es parte de mi higiene del sueño. Pero para darle más forma, parte de higiene del sueño o lo que se recomienda es, por ejemplo, a la hora de tú irte a la cama, que sea siempre a la misma hora todas las noches. Dígase, tú te vas a acostar todas las noches a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, a las 11, independiente de si es un fin de semana, de si es un día feriado, de si vas a trabajar o no. También despertarse de la cama, independiente de si es un fin de semana, de un día de trabajo o no, a la misma hora. Dígase que si tú te despiertas a las 6 de la mañana, todos los días a las 6 de la mañana. Eso va a ayudar a convertirlo en un hábito. Convertirlo en un hábito. Eso va a ayudar a que tu cuerpo no solo se adecue a conseguir el sueño que tú necesitas, sino que te va a ser más fácil conseguir que tú te duermas cuando tú necesites dormir y que tú despiertes cuando necesites despertar. Entonces, como ya dije, siempre acostarse a la misma hora, despertarse a la misma hora. Ahora, ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad de tiempo? Muchos estudios ya han coordinado que lo ideal para un humano es entre 7 a 9 horas, para un adulto, perdón, entre 7 a 9 horas. Eso es lo que se debe de dormir. Aunque estos son los estudios a nivel de población. Ya más luego yo hablaré de algunas técnicas que uno puede utilizar, porque, por ejemplo, yo en particular, mi tiempo óptimo son 6 horas. Y yo llegaré a como yo sé eso. Pero, por lo general, dormir entre 7 a 8 horas, siempre acostándose a la misma hora y siempre despertándose a la misma hora.
La temperatura de la habitación. La temperatura debe de estar entre 70 y 72 grados Fahrenheit. A lo que piensan en Celsius, ustedes le preguntarán a Alexa. Sí. Pero entre 70 y 72 grados Fahrenheit es la temperatura óptima de la habitación. Dígase que no debe de estar frío congelándose, como decimos, que no tiene que estar frío pingüino, pero tampoco puede estar tan caliente de que tu cuerpo se la pase sudando o transpirando. Entonces, entre 70 y 72. Otra parte muy importante es la habitación. Mira, y esto es las palabras textuales que yo comparto con mis pacientes. Tu habitación solamente debe utilizarse para 3 cosas, que son dormir, tener intimidad con tu pareja y vestirte. Cualquier otra cosa hay que hacerla fuera de la habitación. La televisión fuera de la habitación, los aparatos electrónicos, tenerlos lejos de la cama. Si tú sientes que no te está quedando dormido, párate de la cama. Enséñale al cuerpo que la cama es solamente para intimidad y dormir. Entonces, por ejemplo, André es testigo. Por ejemplo, aquí en mi casa, en las habitaciones, solamente en la habitación de visita hay televisión por los abuelos, pero en ninguna de las demás habitaciones hay televisión. Tenemos una sola televisión, pero en las habitaciones son simplemente para dormir, intimidad y cambiarse de ropa. Más nada. Porque el cuerpo aprende a tener insomnia. Y si tú al cuerpo le enseñas que la cama es para cualquier otra cosa que esas otras 2 cosas, pues tú vas a tener más dificultad en alcanzar el sueño cuando tú te acuestes. Entonces, si por ejemplo tú tienes un día, tal vez ingeriste mucha comida o tuviste un día muy ajetreado, no puedes desconectarte, no te vayas a la cama a buscar sueño. Vete a la cama ya cuando tú tengas sueño. Que si tú por lo general te acuestas siempre al mismo horario, el cuerpo solo te va a decir ya que está teniendo sueño. Okay. Interesante. Entonces, eso a grosso modo es lo que es la higiene del sueño. Es ese ritual alrededor del sueño que le va diciendo al cuerpo mismo, mira, ya es hora de acostarse, es hora de dormir. Que anteriormente, en tiempos pasados, el mismo ciclo día y noche era parte de ese ritual, pero ya con una vida más moderna, que tenemos luz en todos los lados, que hay personas que trabajan de noche, ya el ciclo día y noche no es tan parte del ritual de dormir. Pero sí es lo más importante siempre acostarse a la misma hora, tratar de conseguir las mismas horas de sueño todas las noches y levantarse a la misma hora. ¿Y hay alguna forma de uno ayudarse para poder entrar en ese esquema? Por ejemplo, yo he leído un poco de que tú puedes tomar melatonina, magnesio. Obviamente eso es cosa de internet. Sí. Te lo pregunto a ti que tienes un background científico para ver qué tú opinas. Mira, todo lo que tú tomes para ayudarte a dormir te va a hacer quedar dormido, eso es cierto, pero siempre va a ser a costa de otra cosa. Tú mencionas la melatonina y la melatonina es la principal hormona que se encarga de iniciar el sueño en el humano. Nosotros la producimos nosotros mismos. A medida que el cortisol cae, que el sol cae, la glándula pineal va recibiendo su mensaje y la melatonina sube. Entonces, el problema de ingerir melatonina over the counter o en pastilla, lo que sea, es que cuando tú tomas un exceso de ella, tu propia producción de melatonina cae y eventualmente también tu cuerpo se convierte tolerante a la que estás tomando y vas a ir necesitando subiendo esa dosis todo el tiempo. Ok. Mira, antes de tú seguir, tú puedes definir, tú mencionaste, por ejemplo, diferentes hormonas, cortisol y no sé qué cosa. Para las personas que no tienen el background, tú puedes definir qué son cada una de esas hormonas. Ok, sí, mira. Para definirte cada una de esas hormonas, vuelvo y digo, las hormonas que más influyen en el sueño, número 1 es la melatonina, como ya dije, ¿verdad? Y el segundo, el cortisol. Entonces, con la melatonina, que es la principal que lo induce, esta va saliendo a medida que se va oscureciendo en la noche. Ya luego tenemos el cortisol, que es la segunda. El cortisol es lo que llamamos la hormona del estrés. Y el cortisol, a medida que el día va bajando,
va bajando también. Y eso entonces, cuando va bajando, hace que la melatonina empiece a subir en ayuda de que baje el sol también. Estas son las dos principales. Ahora sí, hay otros neurotransmisores que también influyen en el sueño, como la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, que estoy seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de ella en algún momento. El problema con la dopamina, y es el problema de por qué no se debe utilizar aparatos antes de, es que la dopamina en sí bloquea el release o que la glándula pineal suelte melatonina. Entonces, si tú te estás teniendo un evento de mucha emoción o estás pegado al teléfono recibiendo esos hits de dopamina, tu melatonina va bajando en sí. Entonces, es como que tú tienes hormonas que van a favor y en contra del sueño. Es como un balance que se va jugando todo el tiempo. Entonces las que van a favor del sueño, tú tienes la melatonina, tú tienes el GABA. Las que van en contra del sueño, tú tienes el cortisol, que es la hormona del 3, como dije. Tú tienes la norepinefrina y la epinefrina, que son esas hormonas del sistema de fight or flight. Tienes la dopamina, que es tu neurotransmisor de reward, de recompensa. Entonces, a medida que tú vas recibiendo más de estos, más cortisol, más norepinefrina, más dopamina, tus neurotransmisores que promueven el sueño van cayendo. Entonces, por eso entonces tú tienes problemas para quedar dormido. Quiere decir que, por ejemplo, entonces el estrés es un enemigo mortal del descanso y de un sueño efectivo. Si tú tienes un día de trabajo brutal, problema con la familia, cualquier cosa que te eleve los niveles de estrés, inmediatamente te va a complicar el momento de... Pero me imagino que ahí viene el tema de la higiene del sueño. Si ya tú tienes tu layout, tu logística, ya me imagino que tú tienes el contra, como la pastilla para ese problema. Vamos a poner un ejemplo. No, es así, es como dice André, porque si tú ya tienes tu ritual de sueño, parte del ritual debe de tener un momento de wind down, de desacelerar. Porque sí es cierto que si tú te llevas ese estrés a la cama, o sea, y digo, yo hasta a mí como médico que sé todo esto, me ha pasado que me voy con mi estrés a la cama y es como que tú no puedes desenchufar el cerebro, porque no tuviste ese momento de poder desacelerar. Entonces, por eso no vas a poder dormir, no vas a poder conseguir un sueño tranquilo, y aun cuando lo consigas, no va a ser un sueño de plenitud, porque difícilmente tú vas a llegar a un estadio de REM. Yo imagino que esas personas que tienen ese horario de trabajo irregular, para mantener ese patrón de sueño tiene que ser... Mira, eso lo de trabajar de noche es trágico, y te lo puedo decir porque cuando era técnico del sueño, médico, imagino que... sí, cuando era técnico del sueño era de noche que se trabajaba. Sí. Y también, aún el día de hoy, yo todavía a veces cojo servicios trabajando de noche en el hospital, porque me gusta la medicina hospitalaria. Y existen ya mucha data, existen ya evidencia de que lo que le llamamos los shift workers, esas personas que trabajan los horarios de noche, tienen mayor propensidad o riesgo de enfermedades cardiovasculares por su problema de sueño. Entonces, a quien sea que está trabajando de noche, que hace shift work, mi recomendación es que no lo haga permanentemente en su vida, que lo busque eso como una catapulta a buscarse otra cosa y que vuelva a la vida normal, al ritmo circadiano de todos nosotros. Sí. Y ahora, qué bueno que tú mencionas el ciclo circadiano. Para esas personas, bueno, voy a ir con esas personas, ¿qué se les puede recomendar a nivel tecnológico para que ellos mismos se ayuden a, qué sé yo, a tener una métrica, o qué avance tecnológico te entiende que ellos pueden usar, llevarlo? La recomendación que yo voy a dar aplica también para cualquier otra persona, no tan solo para lo que hagan en shift work, ¿verdad? Existen muchas bandas de estas que son los performance bands o bandas atléticas que tú te pones, como el Fitbit. En particular, yo le encontré mucho uso, porque ya no la uso, a una que se llama Whoop, W-H-O-O-P. Yo recuerdo que yo tenía el Whoop cuando empezó, hace mucho, cuando salió. Hoy en día ya es una suscripción. Cuando yo la tenía era antes de eso. Pero una de las métricas del Whoop es optimizar tu sueño. Y a través del Whoop fue que yo descubrí
que 6 horas para mí era mi sueño óptimo, porque al día siguiente mi sistema nervioso estaba más calmado cuando yo tenía ese bloque de dormir entre 6 a 6 horas y media. Entonces, algo que yo les recomiendo a todos los pacientes es que lo que tú no mides, tú no lo puedes mejorar. Entonces, tú puedes conseguir una banda como la Fitbit, como la Whoop, hay varias, hasta el mismo Apple Watch, aunque el Apple Watch todavía es un poco rudimentario en ese aspecto, utilizarlo para medir tu sueño todas las noches y su calidad. Y el mismo app que tú consigas te va a dar técnicas de qué tú tienes que mejorar, ya sea que tienes que dormir, ya sea que tienes que dormir más horas o menos horas, o que tienes que empezar a dormir a la misma hora todo el tiempo, o algunos te pueden decir si tú estás teniendo problemas apneicos también. Aunque no son diagnósticos, sí te pueden dar una buena idea de si estás teniendo problemas de apnea o no. Entonces, utilizar ese tipo de tecnología, de esas bandas de performance, para tú traquear tu sueño y ver qué tal, es lo mejor que yo pudiese recomendar ahora. Obviamente, si ya tú tienes apnea del sueño, los aparatos de BiPAP y CPAP nuevos también tienen tecnología incluida que te ayudan a calcular tu sueño y a calcular si estás teniendo problemas de ello en sí. Me imagino que esos, bueno, me imagino que, asumo que sí, que el tema de mal manejo del sueño aumenta el tema de depresión, como tú dijiste, tema cardiovascular, Sí. como es la gente que tiene esos horarios como con trabajo de noche. Sí, no, y hay estadística de eso. Hay estadística que, por ejemplo, dice que el 80% de los pacientes que tienen fibrilación atrial también tienen apnea del sueño. El 70% de los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen apnea del sueño. De los pacientes con falla cardíaca, más del 50% tienen apnea del sueño, así también como los pacientes con diabetes. Por eso en mi oficina, que se especializa en medicina primaria, todos los pacientes que me vienen con una de esas condiciones, aunque no me relaten problemas del sueño, se llevan su estudio del sueño. Porque si tú tienes un problema de presión arterial y desarrollamos un plan de tratamiento y no tratamos una posible apnea, es como que dejemos un hueco en la zapata de ese tratamiento. Ahora una pregunta, Víctor. Ahora que tú mencionas, y me vino ahora a la cabeza, de hecho, con el tema de que deberíamos todos tener un schedule para la higiene del sueño. Entonces, los ejercicios. Porque uno, por ejemplo, lo normal que uno ha visto es que la gente va o en la mañanita o después del trabajo, pero entonces tú llegas de hacer ejercicio a acotarte. O a cenar y después acotarte. ¿Cuándo te entiendes que es el mejor momento del día para que una persona debería ir? Porque cada vez que tú vas al gimnasio, tú estás invirtiendo energía, pero al mismo tiempo tú estás liberando, supongo, las hormonas de, por ejemplo, le diste duro, la hormona del reward se dispara. Las enemigas entonces, del sueño. Ya ahí tú estás en dormir. Mira, como médico yo te puedo decir, la mejor hora para ir al gimnasio es a la hora que tú puedas. Ok. Esa es la realista, ¿verdad? Yo no le voy a decir, yo como médico soy muy pragmático. Si tú me dices que tú nada más puedes ir al gimnasio, yo lo que sí te pediría es que esperes por lo menos una hora entre el ejercicio e irte a acostar. Que una hora que es lo que tú vas a gastar manejando a tu casa, dándote un baño y acostándote. Y la cena, exacto. En cuanto a la cena, yo sí recomiendo esperar por lo menos 3 horas antes de acostarte. Por un hecho de que tú haces la digestión, sobre todo si es una cena pesada, ¿verdad? Porque una cena ligera tal vez no importa tanto. Pero yo les recomiendo a cualquier paciente que espere hacer la digestión antes de acostarse, para así tú poder mantener ese flujo sanguíneo que tú necesitas hacia el cerebro en vez de que se vaya al estómago. Ok. Abunda un poquito más en esa parte de... Cuando tú dices flujo sanguíneo, ¿es movilizando oxígeno al cerebro o algo así? Correcto. Mira, el sueño tiene 2 funciones y ahí vamos a entrar entonces a lo que es la importancia del sueño. Y por eso el sueño también se divide en 2 partes, que es el sueño no REM, que es el que uno entiende que es el sueño no profundo, y el REM, que es el sueño más profundo. Entonces,
el sueño tiene dos funciones principales. Durante los estadios non-REM, tú estás reparando los tejidos de tu cuerpo. Tú estás reparando que si músculo que necesita, que si restoring células que se mueren, ese proceso de homeostasis es durante no REM. Y de hecho, una hormona muy importante que todos necesitamos, que es la hormona de crecimiento, es durante el sueño que se libera. Sobre todo en los estadios que son el estadio 3 y el 4, aunque el 4 ya a medida que uno es adulto se va desapareciendo. Pero la hormona del sueño, la hormona de crecimiento es en el sueño no REM que se libera, y esa hormona de crecimiento es lo que ayuda a reparar esos tejidos. Por eso también es que en los niños es tan importante el sueño, y por eso es que ellos necesitan tanto tiempo durmiendo. Por ejemplo, un infante, un bebé, necesita alrededor de 16 horas durmiendo. Ya un niño necesita de 12, un adolescente va necesitando entre 8 y 10, y ya cuando tú llegas adulto que tú vas necesitando 8. Pero la razón principal de por qué tanto tiempo es porque en tu desarrollo tú necesitas toda esa hormona de crecimiento que tú puedas. Entonces, en el sueño tipo REM, ya la función del sueño es reparar tu función cognitiva, es reparar tu cerebro. Entonces, durante REM, todas esas neurotoxinas que tú produces, por ejemplo, hay un elemento que se llama adenosina, que todos nosotros la vamos produciendo durante el día. Es durante el sueño que la circulación, el cerebro encarga de recoger todo eso. Y por eso, a medida que el día va pasando, con toda esa neurotoxina que se acumulan, es que tú te vas sintiendo así como con la mente nublada. Ya cuando tú estás en sueños REM, es que el cerebro, con la circulación, con la oxigenación, es que se encarga entonces de limpiar toda esa neurotoxina. Entonces, y en resumen, sueño no REM, reparar lo físico; sueño tipo REM, reparar la función cognitiva. Pero esos diferentes tipos de sueños tienen diferentes... la cantidad de REM y la cantidad de no REM varía en la noche, supongo. Sí, va variando en la noche. Por ejemplo, se estima que tú entras en un ciclo REM cada 90 minutos. Ok. El ciclo REM puede durar de 5 a 25 minutos. Y ese periodo de tiempo que es más corto realiza todo ese trabajo que tú mencionaste. Correcto. Además de posiblemente soñar. Ok. Entonces, ya los estadios no REM, que es el 1, 2 y el 3, tú vas variando el tiempo. El estadio 1, que es el sueño más ligero que tú tienes, que es el sueño donde tú caes primero, ese por lo general dura de 10 a 15 minutos. Y ya la mayor parte de tu noche tú la pasas en estadio 2, y en el estadio 2, una parte en el estadio 3. A medida que tú envejeces, el estadio 3 va bajando, pero ya cada 90 minutos más o menos tú entras en un ciclo REM. Entonces cíclico, empiezo no REM, voy subiendo del 2 al 3, por ejemplo, luego REM, entro al 3, bajo al 2 y se mantiene así como un tipo de curva durante la noche. Se va manteniendo como una escalera. Lo único que el estadio 1, tú solamente vuelves a él si te despertaste durante el sueño, como en un evento apneico. Que por eso es que los pacientes con apnea, aunque piensen que han dormido la noche entera, no durmieron nada en verdad, porque ellos pasan una noche fragmentada, pasando de un estadio 2 de regreso a un estadio 1. Es como que siempre, es como que se montaron en la escalera eléctrica del lado equivocado, y por más que traten de subir, la escalera va para abajo. Okay. Entonces, ellos, aunque están adormecidos y no se dan cuenta que han despertado, cuando tú le haces el estudio, cuando tú le haces el análisis polisonográfico, que tú le ves the brainwaves, tú ves que ellos estaban despiertos durante casi la mitad de la noche. Entonces, la parte de todos los ciclos, el más importante siempre es absolutamente el REM. Bueno, en cuanto a la función cognitiva, porque vuelvo y te digo, tú también necesitas la reparación de tu cuerpo. Tú necesitas el estadio 2 y el 3. Yo lo decía porque tú mencionaste, por ejemplo, la persona que se levantaron de noche y no descansaron. Entonces,
Y es que esa parte es en el ciclo REM, el descanso per se del cerebro. Del cerebro. Del cerebro. Pero el descanso, lo que pasa es que la manifestación de fatiga es una sensación más cognitiva que física. O sea, muchas veces tú vas a decir que te sientes cansado y tal vez muscularmente tú no lo sientas, pero en el cerebro tú te sientes bien agotado. Okay. O sea, el trabajo cognitivo es mucho más agotador. Bueno, no, perdón, porque con el respeto de quienes hacen trabajos manuales, pero el trabajo cognitivo es tan agotador como el trabajo físico. Entonces, tú te vas a sentir fatigado porque no dormiste bien, pero en verdad lo que tú estás teniendo es una fatiga cognitiva. Okay. Qué interesante. Wow. Okay. Me imagino que esa gente no descansa porque lo que tienen. Mira, la gente con apnea de verdad que no descansa. Y tú cuando se lo diagnosticas y el paciente empieza a dormir con una máquina, bueno, por ejemplo, mira, mi suegro, él por cabeza dura no la utiliza, pero cuando la utiliza, él te lo dice, tú notas la diferencia en él físicamente al día siguiente. Y yo tengo pacientes que si se van de viaje prefieren dejar la maleta antes que dejar su maquinita de CPAP. Porque es que de verdad que no descansa. El amigo de nosotros hace eso. Porque sí, definitivamente. Y más la gente que tiene al lado tampoco descansa porque claro. Esa planta eléctrica ahí 24/7. No, porque la máquina te ayuda, te expande, pero tú no dejas de roncar, supongo. No, tú dejas de roncar. Porque también te ayuda a mantener la vía respiratoria alta abierta. Eso fue lo que más me sorprendió a mí. La máquina elimina el ronquido también. Cuando el amigo de la máquina de CPAP te digo, es bastante efectiva en cuanto a regenerar, a ayudar con los síntomas de apnea y de ronquido. Es súper, súper efectiva. Si no te digo, yo me sorprendí. De hecho, cuando yo visité al amigo de nosotros, yo dije, óyeme, pero ya yo no lo oigo. Y le pregunta a su pareja, ven acá y dime, ¿no? Es que ya él tiene su bomba ahí, ese tipo, mira, ni se siente durmiendo. Y yo, ¿cómo? Wow, ok. Mira qué interesante, mira qué interesante. No, verdad que sí. Víctor, pregunta para ti, ya que estamos cerca de cerrar. ¿Qué mensaje final tú le dirías a una persona que tiene dudas o no sabe realmente por qué no descansa? O aunque ya tú has respondido toda esa pregunta, pero ¿qué mensaje final tú te gustaría dar para que esas personas que tal vez tienen su, digamos, yo estoy descansando, pero realmente no, para, digamos, encourage them a que o se hagan estudios o se preocupen un poco más? ¿Qué mensaje tú le tienes a las personas? Mira, lo primero es mi recomendación como médico. Yo siempre le digo a la persona tú tienes que saber autoayudarte, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, repasar lo que son los 4 pilares de la vida. Tú te sientes cansado, te sientes fatigado, independiente de lo que sea, si es que tú sientes que tu sueño no es bueno, revisa los 4 pilares de la vida. ¿Cómo está tu nutrición? ¿Cómo está tu ejercicio? ¿Cómo está tu manejo del estrés? Que eso es muy importante. Y en manejo del estrés yo involucro, si tú sufres de depresión, cómo lidiar con ella. Si sufres de ansiedad, cómo lidiar con ella. Y por último, cómo está tu sueño. Mira en esos 4 pilares dónde pudiese estar la respuesta, y ya luego de ahí tú entonces puedes seguir al próximo paso. Hazte ver de un médico primario. Yo sé que muchos de los quienes les ven están en República Dominicana, y en República Dominicana no existe mucho la cultura del médico primario. Los pacientes van directamente al especialista. Pero hazte ver de un médico y compártele tu problemática. Un estudio del sueño a nadie le hace daño, son muy baratos, aun cuando tú pagues out of pocket o cash en efectivo. Los estudios del sueño son muy baratos y te puede dar mucha información. También optimizar tu sueño viendo tus parámetros de sueño, tratar de medirlo utilizando un Fitbit, utilizando un Apple Watch.
Ya si tu problema no es un problema respiratorio del sueño y es más bien un problema de insomnio, manejar la higiene del sueño, sacar esa televisión de la habitación, separar los aparatos electrónicos de la cama, restringir tu habitación a solamente, como dije, intimidad, a dormir y a cambiarte de vestimenta. Y ya luego, si eso aún así tu insomnio no mejora, hay que ver si existe un trastorno de insomnio per se, que puede ser un trastorno orgánico de insomnio, y ahí entonces entran las medicinas. Como las medicinas, todas las medicinas van a tener efectos secundarios. Lo importante es medir el riesgo versus el beneficio. Y por último, definitivamente lo más importante, si no le queda nada de esto a nadie, es vaya a ver a su médico. El mejor médico no es el médico más inteligente, sino el médico con el que usted se pueda comunicar libremente y en confianza, porque ese es el médico que le va a ayudar a usted a entender su problema y averiguar la solución. Entonces, no esperar que el médico te pregunte a ti, mira, tienes problemas, sino, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Correcto. Okay. Correcto. Una pregunta a ustedes dos, ya que han estado en el tema de hacer ese estudio. No, porque si tú me dices, mira, ve a hacerte el estudio, yo diría como que, mira, ¿cómo yo voy a dormir ahí en esa cama? No, ya se hacen en la casa, ya existen lo que son los home sleep test, que tú lo haces en tu casa. Ya. Tiene menos cable, te lo envían a la casa directamente y los resultados me llegan a la oficina. Yo te voy a contar mi experiencia para que tú veas cómo fue. Yo tenía el problema, justamente como Víctor recomendó, anualmente yo me hago un físico, que eso también es algo que se tomó de la cultura americana. En Dominicana no da esa cultura de tú ir a un doctor a hacerte un físico anual para ver cómo la gente nada más va cuando está enferma. Que yo entiendo que tal vez debería darse un chequeo al año para que vean cómo están los números y todo eso. Los seguros deberían de obligar a esa vaina. Claro, le saldría más barato si tú detectas algo a tiempo. Pero es otro tema. Entonces, yo le digo, mire, estoy teniendo problemas para dormir. No me pasaba el tema de que me moría por un segundo. Sí. Sino que no estaba descansando. Yo dormía y estaba reventado. El doctor me dice, mira, te voy a hacer el referido al doctor del sueño. Y también me mandó a hacerme muchísimos estudios respiratorios. Me lo hicieron en paralelo. Entonces, mientras... primero la parte respiratoria salió que yo tenía una pequeña desviación, que eso tampoco me ayudaba a mí con el tema de del intake de oxígeno. Y el doctor y entonces me pusieron en el estudio donde por lo menos en el centro, en el grupo médico que yo voy, es un basement para que no haya ningún tipo de iluminación ni nada. Tú llegas, ¿a qué hora fue que yo llegué? Tú llegas más o menos a eso de las 10:30 de la noche, te reciben, te ponen una bata, te ponen los diferentes sensores por todo el cuerpo, te ponen el medidor de oxígeno en el dedo, muchísimo aparatico. Y hay cámara infrarroja que tú no la ves, pero te están monitoreando a ti durante la noche. Entonces tú tienes que tratar de dormirte. Para mí, que yo soy medio nocturno, caer en eso fue un poco complicado, pero al final lo logré. Lo que hice fue que en el día me agoté y cuando llegué allá pude dormir. Entonces, ellos me levantaron yo dormí como de 12 como a 6 de la mañana. El estudio fue más o menos simplemente 6 horas. Entonces, la técnica me dijo, todo bien, le vamos a pasar los resultados al doctor. Vienen y te quitan, te limpian el gel de los diferentes sensores y después tú te vas. Cuando el doctor vino, él me enseñó con gráfica bien bonita, mira, así fue el ciclo tuyo, aquí tú entraste en cosas, aquí hubo un pequeño, como tú dijiste, Víctor, justamente, en este punto te faltó un poco de oxígeno, pero después saliste rápido, no sé qué cosa, pero efectivamente tú no tienes apnea, tú tienes otro problema. Y él me dijo eso en ese momento. Yo creo que tiene que perder peso. Sí.
No, muy polite, ¿verdad? No, pero está bien, pero realmente... No, está bien. Pero que eso es lo que yo quería, que él me dé el feedback. Entonces, con el tema de ahí para adelante, yo perdí muchísimo peso. Y la calidad del sueño realmente ha mejorado significativamente. Y el estudio no es nada, te digo, no es nada intimidante ni nada por el estilo. Simplemente que un estudio que te dura unas cuantas horas. Bueno. Víctor, hemos llegado a la final de este episodio. De verdad que queremos agradecerte por, oye, tú enlight este tema. Realmente... Tú de humble viniste con que, yo no soy especialista en eso, pero mira, muchacho, cuando él entró tú eres el Google. Cuando este tipo entró, yo dije, en ritmos. No, realmente, particularmente para mí fue muy mind opening. Me abriste la mente y aprendí bastante. Sobre todo la parte de la higiene, que yo creo que es el mayor problema que la mayoría tenemos. Sobre todo cuando tenemos los teléfonos, tú sabes, dándole para arriba en las redes. Así es. Como tú dijiste, los shots. Esos hits de dopamina. Hits de dopamina. Entonces, realmente, particularmente yo tengo que cambiar el hábito. Tengo que ver cómo voy a mejorar esa parte. Vamos a ver cómo va a ser difícil porque tantos años, no la parte de los teléfonos, por ejemplo, el tema de la televisión, donde uno tiene su costumbre de un show, una serie y eso, pero... Mira, cualquier cambio que tú vayas a hacer, te es más fácil si tú tienes un grupo de apoyo o alguien en quien apoyarte. Tú agarras y lo comunicas con tu esposa y tú le dices, mira, yo quiero que nosotros empecemos a hacer esto. Y lo quiero hacer por X o Y razón. Porque tú le dices, yo quiero que nosotros empecemos a acotarnos a las 10 de la noche toda la noche. O empieza sencillo, yo quiero que saquemos la televisión de esta habitación. Empieza con algo sencillo. Obviamente, si tú le tiras, como decimos, el kitchen sink, si se lo tira atrás, te va a decir, este hombre se volvió loco. Pero si tú haces los cambios graduales, va a ser más fácil introducirlos y que se hagan permanentes. Esa es mi recomendación. Empieza por lo general decir acotarse a la misma hora toda la noche. Por ejemplo, aquí los niños, la hora de los niños acostarse a las 8 de la noche todas las noches. Ellos tienen su ritual. Ya aquí, entre Amelia y yo, la hora de empezar a acostarnos a las 10, ya para las 11 está dormido. Y así sucesivamente todas las noches tenemos ese ritual que nos ayuda a caer en sueño. Ella cae mucho más rápido que yo, pero aún así, vuelvo y digo, si lo haces en pareja, si haces esos cambios con alguien que te ayude, te va a ir mejor. Excelente, excelente. El ritual mío es Lucas. Lucas cae, ya yo caigo. Lucas se levanta y yo me levanto. Yo, con los que tienen bebés, yo no opino mucho, porque verdad, ese es un momento especial, eso es una etapa especial de la vida. Sí. Donde los bebés son los que dictan tu sueño. Pero ya cuando el bebé ya tenga la capacidad de tener un horario más estable, dígase cuando tenga 3, 4 años, ya eso es un bebé que también se va a beneficiar de tener higiene del sueño. Exacto. Entonces, eso aplica para todas las edades. Excelente, Víctor. De nuevo, infinitas gracias por dedicarnos tu tiempo y tus conocimientos. Yo sé que muchas personas van a tomar esto en serio y van a aplicar algunas de las técnicas que tú has mencionado. No, sí, claro. Y gracias a ustedes por invitarme y le deseo éxito con el podcast. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y a ustedes allá, recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Si nos escuchas en YouTube, recuerden darnos a seguir esa campanita, actívenla para que vean los episodios. También en todas nuestras redes sociales, TikTok, puedes buscarnos como @nuncatanto, podcast, Instagram. Así que gracias por su apoyo. Víctor, infinitas gracias. Gracias, Vic. Se les quiere. Buenas noches. Se les quiere. Bueno. Bye.